RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, mi nombre es Laura Balmena, soy la coordinadora del Foro Penal en el Estado Zulia y hoy voy a tener el placer de compartir con ustedes en este Aquí se habla libertad. Hoy llegamos a ustedes gracias al maravilloso trabajo en la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción y Producción de Catherine Manzano y en los controles por Julio Pinto. Es un placer para mí compartir nuevamente con ustedes y hoy tenemos un tema muy importante y controversial y parece que ha pasado por debajo de la mesa en este casi un mes de publicada la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Esta ley fue publicada el 28 de abril de 2023 en Gaceta Oficial número 6745. Este es un instrumento normativo que tiene como propósito el traslado o desplazamiento de una forma, digamos, coactiva de los bienes hacia el patrimonio del Estado, de todas aquellas propiedades que hayan sido identificadas o vinculadas con actividades delictivas como la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la ley de legitimación de capitales y tráfico de activos, así como la ley de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Este instrumento, si bien acoge casi en su totalidad los criterios contenidos en esta ley modelo creada por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente de la Oficina contra la Corrupción y el Tráfico de Drogas, es un poquito, el tema fundamental es que esta ley modelo fue creada por esta iniciativa del Programa de Asistencia Legal de América Latina y el Caribe de la Oficina contra las Drogas y el Delito, pero esta ley era una herramienta de colaboración que fue creada para un cúmulo de países y no se toma en cuenta que la realidad venezolana es distinta en materia de derechos humanos y específicamente en materia de derechos a la propiedad, que continuamente ha sido tan transgredido a lo largo del tiempo. Cuando se creó esta ley modelo, se hizo básicamente se elaboraron herramientas prácticas que pudieran facilitar la lucha contra las drogas, contra el crimen organizado, contra la corrupción y el terrorismo. Por ello, lo crearon como un proyecto que pudiera ayudar a las legislaciones de América Latina a regular esto. Pero hay que tener en cuenta las situaciones particulares de cada país, y especialmente de países con rasgos totalitarios o autocráticos como Venezuela. Creo que el tema fundamental de la intención de Venezuela es que se quería incorporar a este grupo de países que adoptan como estrategia para el combate del crimen organizado y transnacional métodos punitivos, como es la ley contra la corrupción, y no punitivos, como podría ser esta ley orgánica de extinción de dominio. Esta comunión, en teoría, debería ofrecer un abordaje más amplio
porque es sistémico, y eficiente, dedicadas al crimen. Ahora bien, esto se escucha muy lindo. Si partimos del hecho de que podría ser utilizado verdaderamente para recuperar esos bienes de hechos ilícitos o de la corrupción. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se crean procesos extremadamente arbitrarios y subjetivos en su nacimiento, también se puede prestar para despojar de la propiedad a sujetos, o como lo llama la ley, titulares aparentes, que no estarían dentro de las causales de la extinción de dominio o no estarían en curso en estos delitos. Y quiero hacer una parte aquí cuando hablamos del tema de los delitos, porque esta ley, si bien es creada para recuperar esos activos, no es menos cierto que el procedimiento que crea no es punitivo. ¿Y qué quiere decir esto? No reviste carácter penal, sino civil o, en todo caso, administrativo. Aunque, bueno, en la naturaleza del procedimiento la vamos a hablar más adelante porque realmente es ambiguo. La ley habla de fiscales y de juez de control, pero la naturaleza como tal del procedimiento es de carácter civil y administrativo, entonces no tiene mucho sentido darle competencia a un juez de control para esto. Ahora bien, ¿cómo está organizada la ley en términos generales para que empecemos a hablar luego de lo específico? La ley está integrada de 48 artículos, organizada en 4 capítulos, 3 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Y coloca como objeto establecer los mecanismos que permiten la identificación, localización y recuperación de bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a esta, así como la extinción de sus derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República mediante sentencia y sin contraprestación o compensación alguna para la persona que pierde la propiedad, aunque en la ley no se habla de pérdida de propiedad, sino que se dice, muy por el contrario, que el nacimiento de esta propiedad, como está viciado, siempre ha sido nulo, entonces nunca tuvieron la propiedad. Pero, para hablar de ello, tenemos nuestra primera invitada, una invitada especialísima, es de nuestro equipo también del Foro Penal, se llama Audrey Lucía Delgado, es exfiscal del Ministerio Público y tiene una particularidad, es que su especialidad dentro de la Fiscalía era, bueno, una de las fiscalías, era materia de drogas. Entonces, especialmente es una invitada espectacular para el día de hoy porque puede darnos ese punto de vista desde el área penal en lo que respecta a los procedimientos de drogas. Bienvenida, Audrey. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a empezar como a hablar del tema de que esta ley se supone que no es punible. Sí, señor, buenos días, Laura. No sé si quieres empezar tú. Sí, claro, un saludo primero para toda la familia de Foro, para las personas que te escuchan en este espacio dedicado pues a conversar sobre lo que dentro de las leyes nos ocupa en nuestro territorio nacional. Como bien tú estabas comentando, Laura, desde el 2 de mayo la tenemos publicada, promulgada el 28 de abril y publicada en Gaceta Oficial desde el 2 de mayo. Es una ley orgánica de la que estamos hablando, por la cual debemos esperar de ella que se valga por sí misma para explicarnos algunos procedimientos. Sin embargo, pues hay algunas especiales y características de ella que nos llaman supremamente la atención y bien vale la pena dedicarle un tiempito a estudiarlas, ¿no? Una de ellas, sin duda, la que más resalta, la que más nos hace ruido, son las limitaciones del derecho a la propiedad que establece esta ley y cómo ellas pueden estar o no bien vistas o en consonancia por lo que es nuestra norma constitucional, que es a quien debemos siempre el mayor de los respetos. El espíritu de la norma existe desde siempre, es decir, si nos vamos al artículo 116 de la Constitución, pues ahí tú puedes verificar que en Venezuela no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes, sino en los casos permitidos por la Constitución.
Y hay unas circunstancias especialísimas para que esto suceda. La vía de sección para que los bienes puedan ser objeto de confiscación es mediante sentencia firme. Y ciertamente se refiere a bienes de personas naturales o personas jurídicas nacionales o extranjeras que sean responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, o respecto de bienes que se hayan obtenido a través del enriquecimiento ilícito, siempre que este haya sido bajo el amparo del poder público, los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras, o todas aquellas vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Es decir, si existe una previsión anterior e incluso constitucional sobre este tipo de procedimientos, pero hay un énfasis, siempre existe un énfasis, en que debe mediar una sentencia firme para ello. Y creo que eso es uno de los principales aspectos de la nueva ley en los que deberíamos detenernos. Además hay otros, ¿no? Los límites temporales de la misma, que guardan relación con la extinción de su vigencia y de la entrada en vigencia de esta de manera retroactiva. Pero sí, o sea, creo... hay muchos aspectos, estoy de acuerdo contigo que hay muchos aspectos alarmantes y me preocupa que socialmente las personas estén como tan tranquilas al respecto de esta ley, sobre todo en un país donde creo que ha sido tradición la transgresión al derecho a la propiedad. Totalmente. ¿Estás allí, Laura? ¿Sí? Bueno, en ese sentido, pues, estamos muy atentos en Venezuela a tantas cosas que, bueno, nos encontramos a veces en circunstancias donde lo urgente priva sobre lo necesario. Digamos que estos días convulsos donde todo el tiempo tenemos una preocupación o una ocupación que nos toma el foco, nos hemos dejado detenernos en estas noticias. Como te digo, la ley no es nueva, no es tan nueva, pues ya desde el 2 de mayo está en pleno funcionamiento. Y pues esta primera consideración respecto a que no existe previsiones en la ley orgánica de cómo es el procedimiento para la ejecución de la extinción del dominio de la propiedad, sino que deja todo el procedimiento a cargo de la pronta creación de fiscalías en materia especial para la materia. Cuando la ley nos habla sobre la necesidad de la creación de fiscales especializados en la materia y tribunales, tanto en fase de control como en fase de juicio, primera y segunda instancia además, con materia de conocimiento especial sobre la extinción de dominio, pues no tenemos otra forma de interpretar esto como que va a existir un proceso penal relacionado con el trámite y la ejecución de estos procesos. Entonces no entendemos cómo es que va a estar divorciada de la materia penal y va a tratar solo la materia administrativa cuando nos toque realizar procedimientos relacionados con la ley especial. En ese estado de cosas, bueno, la ley contiene una serie de definiciones bien puntuales, están en el artículo 5 de la ley. Vale decir que es una ley bien cortita, son solo 48 artículos, no nos va a tomar demasiado tiempo leerla, porque hay que dedicarle el tiempo suficiente a la comprensión de los artículos. Pero al menos en el artículo 5 vamos a poder tener unas definiciones sobre algunos términos. Por ejemplo, va a definir qué es la actividad ilícita, es decir, a qué se van a referir estos procesos, y es allí donde vemos que sí hay una discordancia con lo que era la confiscación de bienes prevista en la Constitución. La ley define la actividad ilícita como las actividades tipificadas en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Pero le añade esta pequeña
frase o este pequeño contenido, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente. Entonces, podríamos estar aquí hablando de una medida cautelar que depende de un proceso principal. Pues, no se basta la ley por sí misma para explicarnos esto. Esperaremos que pronto existan las interpretaciones formales de los legisladores respecto a la interpretación, formal del Tribunal Supremo de Justicia en razón de lo que el legislador no nos aclara. Como ya estamos acostumbrados a que suceda, pues deja de sorprendernos que estos vacíos se vayan a ir llenando de manera jurisprudencial. También empieza el artículo a definir cuáles son aquellos bienes sobre los cuales van a recaer la extinción de dominio, pero de allí nos sorprende también que existe una forma de evitar pues caer en esta como sujeto pasivo de esta ley. Y es que la ley contempla la posibilidad de que tú adquieras el bien a través de la buena fe. Y allí señala que que si tú tienes una conducta diligente, prudente, exenta de toda culpa en el acto o negocio jurídico relacionado a la adquisición de este bien al que hace referencia la ley, pues entonces estarías exceptuado de los efectos de la misma. Ahora bien, hablando de esa buena fe, Audrey, el tema de la buena fe es bien ambiguo, ¿no? Y deja como ese plazo abierto, así como lo hacen los tipos penales abiertos, para suponer que es la buena fe. Porque al final va a quedar como de forma subjetiva al juez o al fiscal que lo esté que esté llevando el caso, determinar qué va a ser esa buena fe. Totalmente. ¿Te acuerdas de la declaración que nosotros firmamos cuando adquirimos un bien? O sea, cuando tú estás haciendo el negocio y el acto jurídico del traslado de la propiedad, pues en ese momento tú entregas en la oficina correspondiente del SAREN una planillita donde declaras de dónde provienen los fondos y recursos que te permitieron adquirir el bien. Esa era como el medio de prueba idóneo para establecer que cumpliste con los requisitos de la buena fe. No solamente hiciste el traslado de la propiedad, de los recursos legales correspondientes, lo notariaste, lo registraste o realizaste el acto de comercio tal cual como el procedimiento administrativo y civil lo requiere, sino que también haces una declaración jurada donde pues estableces al menos un indicio de dónde provienen estos bienes. Esto tenía una rigurosidad, se había planificado con una rigurosidad importante, era importante realmente cumplir con este requisito. Pero nuestra práctica forense, nuestra práctica del día a día, nos ha mostrado que esto pasó a ser un poquito más de una hojita de papel, donde la gente no le pone absolutamente ningún cuidado responsable a este trámite previo. Creo que ahora, de ahora en adelante, pues van a ser un poco más cuidadosos, espero que así sea, porque es lamentable que no hay extinción, no hay extinción de dominio respecto de bienes que se adquieran bajo buena fe, pero hay extinción de dominio en todos aquellos bienes cuyo traslado a la propiedad guarda relación con la persona a la que se le sigue el proceso penal por legitimación o por enriquecimiento ilícito, por corrupción. Ahora, hay forma de distinguir al uno del otro. Yo sé que lo debiste tocar cuando tuvimos este fallo técnico donde a mí se me fue la luz y quedaste, gracias por continuar con el programa. Pero este tema de que se pueda decretar la extinción de dominio cuando no exista una sentencia condenatoria es extremadamente lesivo a todas las garantías procesales que conocemos en la historia del derecho, y no voy a hablar del derecho en Venezuela, en la historia en general del derecho. Porque lo que estás diciendo sobre el derecho a la propiedad que nace luego del traslado de la propiedad. Es decir, ya yo soy un comprador de buena fe, y entonces toda esa lesión que le estás causando al investigado, porque hasta el momento no requiere sentencia firme,
toda esa lesión de derechos que le estás causando al investigado también me la estás causando a mí, que adquirí el bien de manos de ese sujeto principal. Yo como tercero me estoy viendo afectada sin tener absolutamente nada que ver con el caso principal. Y ahora bien, no es lo el caso dudo de un que sea tercero, por pero hablemos intención cuando es la de misma intervenir en las persona mafias, que pero está siendo investigada la que se le somete al procedimiento de extinción de dominio, porque el Estado no ha logrado comprobar, porque la carga de la prueba es del Estado, que yo soy culpable del delito que me están señalando. Y aún así se me va a someter a un procedimiento de extinción de dominio donde puede que se confisquen mis bienes. Y yo no sé si te diste cuenta que en la ley establecen que nunca va a ser cosa juzgada la decisión que en tu favor decreten que no hay extinción de dominio, que esa investigación se puede abrir las veces que ellos tengan oportunidad. Correctamente, no tiene límites temporales. No tiene límites temporales la ley, y entonces yo puedo ser... ¿Eso qué quiere decir esto? Yo puedo ser declarado inocente del delito, pero aun cuando sea declarado inocente, igual pueden someterme a la ley de extinción de dominio y quitarme mi patrimonio. Y en todo caso, no puedan comprobar que yo si tengo una sentencia culpable, definitivamente firme donde se ha comprobado mi inocencia, los efectos que causó la temporalidad de la extinción de dominio respecto a bienes y de los terceros que lo hubieran adquirido, ya ese efecto ya eso se causó. ¿Quién es responsable entonces de restituir mis bienes y de restituir las pérdidas y daños que se causaron a mi patrimonio? Pues es bastante grave, y yo no dudo, no tengo por qué hacerlo, que la intención sea recuperar algunos bienes que a través de las mafias de delincuencia organizada se adquirieron y pues se pasaron a manos de terceros para blanquear ese capital. Eso lo conocemos todos y es una realidad que se vive a nivel global, no solo en nuestro país, a nivel global. ¿No? Claro, volvemos a la dicotomía de la seguridad y la libertad, ¿no? Hasta dónde el Estado, por aplicar medidas de seguridad, pues afecta gravemente tu libertad. Hablemos un poquito de este artículo que determina que la ley es retroactiva. Además es retroactiva. O sea, ¿y qué quiere decir que es retroactiva para los oyentes que no son abogados? Esto quiere decir que la ley puede aplicarse desde un periodo anterior a que incluso existiera. Sí, señor. Y esto es sumamente grave, porque si bien en efecto la ley modelo que preparó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las Drogas lo establece, no es menos cierto que en la realidad venezolana es sumamente preocupante que existe una ley con capacidad de que tú juzgues hechos anteriores a la existencia o nacimiento de esa ley. Totalmente. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio prevé que la extinción de dominio procederá aunque los prácticos exigidos para su declaratoria, es decir, el hecho sobre el cual se investiga, hubieran ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Ahí tenemos el efecto que tú estabas explicando. Ellos además incluyen en el mismo artículo que la extinción de dominio tiene como único límite el derecho de propiedad lícitamente obtenido como valor constitucional. Y ahí volvemos, y por eso yo lo traje desde el principio de colación, a que tiene él que declarar que yo adquirí ese bien de buena fe. Y esa buena fe es totalmente discrecional, subjetiva y sin medios de prueba idóneo para mostrarla. Dice el artículo: una vez demostrada la ilicitud del origen de los bienes afectados en el proceso de extinción de dominio, se entenderá que el objeto de convenciones o negocios jurídicos que dieron lugar a esa adquisición son objeto de la presente ley. Entonces, bueno, hay también el artículo siguiente, que es el artículo 7, nos prevé la imprescriptibilidad de la acción, y eso es muy grave, nuevamente. Como tú dices, voy a de a esta norma por siempre, de carácter imprescriptible. Y
insiste el artículo en decir que es distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal. O sea que la persecución y responsabilidad penal puede haberse extinguido y la ley de manera independiente e imprescriptible va a seguir teniendo un efecto sobre mí. ¿Es eso lo que vamos a entender? Pues, como te digo, vamos a tener que lidiar mucho con el tema. Es sumamente preocupante y el tema de esta prescriptibilidad que para los usuarios que no son abogados, y trato de hacer esta aclaratoria porque de nada vale que nosotros hablemos las cosas y ustedes no lo entiendan porque les puede afectar en algún punto como ciudadanos. Es que digamos que la facultad de persecución de ese hecho, cuando hablamos de prescripción, tiene un tiempo determinado para unos delitos o para un procedimiento. Claro, y ese tiempo determinado tiene excepciones muy puntuales como podrían ser la violación a derechos humanos y en el caso de drogas, por ejemplo. Pero se está estableciendo una prescriptibilidad, o sea, una imprescriptibilidad, me disculpo, para delitos que no han sido excepcionados por la Constitución. Esto quiere decir que este artículo puntualmente es inconstitucional, o sea, está ampliando un criterio que ni siquiera constitucionalmente se ha ampliado y que evidentemente transgrede toda la costumbre garantista que hemos tenido en nuestro país a nivel de derechos fundamentales. Es así, totalmente. No, y algunas personas pues dirán, bueno, yo soy dueño de grandes capitales, yo no me he enriquecido de manera ilícita, y como parte de ese mundo, pues esto no me va a afectar. Y ahí es donde yo puntualizo el daño que puede tener sobre terceros. Bueno, señor, de pronto usted su apartamento lo adquirió a través de una compraventa que realizó con una persona que está siendo objeto de la ley y pues de manera imprescriptible, es decir, permanente en el tiempo, esos derechos de propiedad, de traslado a la propiedad que usted hoy día cree tener, pues van a estar afectados porque esta ley permite que pues el traslado, el traspaso que esa persona objeto de investigación hizo, pues quede nulo. Si esa persona no realizó el negocio jurídico de venta de manera legal, pues entonces su derecho a la propiedad se va a ver total y completamente conculcado, porque usted cree propietario de un inmueble con todos los derechos garantizados y pues no están así porque el momento que tenía la ley para hacer reclamos sobre la validez de ese traslado a la propiedad pues ya no es temporal, sino que va a ser imprescriptible en el tiempo la amenaza sobre ese negocio jurídico. Es una cosa que bueno, insisto, muchas personas dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Si yo no he amasado grandes fortunas, yo no estoy en curso en nada de estos movimientos de grandes cantidades de dinero. Pero no es así. Todos los venezolanos debemos preocuparnos por la seguridad de todos los venezolanos. Nosotros somos compatriotas y estamos todos dentro de una familia grandota y nuestra casa, nuestro hogar es Venezuela. Entonces, este tipo de leyes que afectan a unos nos pueden afectar a todos. Es importante hacer un espacio de tiempo para leer, para darnos cuenta de lo que está sucediendo, para prestarle atención a los negocios jurídicos que realizamos, para verificar de dónde provienen los capitales con los cuales se cruzan nuestros negocios, nuestras compañías, nuestras empresas, nuestro pequeño capital, porque la forma de protegernos, por lo que he leído, va a tener que ser aplicar medidas de seguridad, controles internos. Esto me acuerda del compliance. Parece ser que todo nos va a llevar allá, a evitar a establecer procesos para evitar riesgos. Por ejemplo, las empresas, este es el momento de sentarse a verificar de dónde proviene el capital con el que se cruza el capital de mi empresa. Ciertamente es así. Ahorita ya llegó el momento de hacer nuestro primer corte. Entonces nos vamos a un corte y en el próximo segmento seguimos conversando de la ley de extinción de dominio. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad,
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica, un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hemos vuelto y estamos hablando, para que nos sintonizan en este momento, sobre la ley de extinción de dominio que fue recientemente publicada. Y bueno, hemos estado hablando, todos los aspectos alarmantes que tiene esta ley, pero ahora quizás no hablaremos de un aspecto alarmante, hablaremos de una incógnita que tenemos todos los abogados en este momento. Y es que el procedimiento que establece la ley para llevar la extinción de dominio, para transferir de forma coactiva la propiedad al patrimonio del Estado, es una acción de naturaleza netamente civil. Entonces, en principio, podríamos decir que esto debería ser un procedimiento civil, porque es de carácter no punitivo, no crea penas. Ahora bien, no es menos cierto que el procedimiento se establece ante fiscalías que deberán ser creadas de manera especializada dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta ley, pero que en tanto esto suceda debería llevarse por medio de las fiscalías con competencia especializada en la materia de los delitos que versan, o el objetivo que versa de los bienes que se van a recuperar. Entonces, Audrey, no sé si estás por ahí. Bueno, te escucho. Aquí estoy acompañándolo. Hablemos de la naturaleza de ese procedimiento. Bueno, la ley muestra una acción netamente patrimonial y amparado en ese aspecto únicamente patrimonial, pues entonces pretende desligarla de lo que es la materia penal,
de manera tradicional. Y digo por qué de manera tradicional, porque señores, las penas no solamente son penas corporales. Exacto. Quedarnos en la idea de la corporalidad de la pena, es decir, que solo es derecho penal aquello por lo cual un sujeto está detenido preventivamente o recae sobre él una sentencia de prisión o presidio, es demasiado arcaico para todos. Seamos o no seamos profesionales del derecho, entendemos que las penas de diversas formas, y que no solo la corporalidad, es decir, estar preso no es la única pena que existe. Entonces, cuando la ley te habla de que este proceso va a ser llevado por el Ministerio Público, por los tribunales en materia penal, en primera y segunda instancia, que de la necesidad de crear los tribunales de control, o sea, todo el andamiaje, toda la estructura que la ley orgánica presenta, pues está referida a la jurisdicción penal ordinaria. A menos que en una aclaratoria posterior, pues entendamos que habrá una jurisdicción especial para la extinción de dominio. Creo que sería exagerado decir que tendríamos tribunales con una jurisdicción especial. Yo comentaba con Vicente Padrón, él es un excelente administrativista de acá de Venezuela, y él publicó un artículo de opinión donde decía que siendo que la naturaleza de esta acción es estrictamente civil, la competencia en fase inicial debería ser, a menos que se creen tribunales especializados de los tribunales en primera instancia civil o los tribunales superiores en segunda instancia civil. En todo caso, o ejercer acciones contenciosas administrativas, pues, supongo. Honestamente, que esto debería ser de naturaleza administrativa más que civil. Debería ser porque a quien te vas a enfrentar es al Estado, quien te está atribuyendo una responsabilidad del Estado, y sobre quien vas a defender eso es sobre el Estado. Entonces, bueno, también ahí nos vamos a sentar a conversar sobre la carga de la prueba. Es tan amplio, yo creo que ¿te acuerdas de la reserva legal? ¿No? O sea, hago referencia, como tú dices, a quienes no son abogados y nos escuchan. Hay ciertas materias que requieren una especialidad, o sea, no puede el Estado resolver todo a través de leyes, no se puede criminalizar toda conducta y no se puede judicializar toda conducta y toda solución. Y esto que a lo que nos estamos enfrentando con esta ley es la muestra, una de las más claras. Yo tengo una reserva sobre las materias en las cuales voy a legislar, y esa reserva guarda relación también a cómo va a ser el procedimiento para ejecutar lo que la ley pretende mostrar como un procedimiento que soluciona problemas, ¿no? Porque es que las leyes se crean para eso. Yo tengo un problema en mi comunidad, mira, desde el condominio hasta las Naciones Unidas, yo tengo una comunidad y esa comunidad tiene un problema real, vigente, y yo necesito una solución. Y la ley está allí para llevarme por un camino hacia la solución de los problemas. Entonces, crear más problemas unos sobre los otros, pues es una cosa que no tiene lógica alguna. Mira, ahí de pronto me alejo un poquito de la conversación respecto a la naturaleza del si es penal, civil o administrativo. Pero hay un artículo, el artículo 17 de la ley, que habla del defensor ad litem. Dice que el juez o jueza designará defensor ad litem para representar los intereses y garantizar el pleno ejercicio de los derechos del titular o los titulares aparentes que no comparecieran al proceso de extinción de dominio, así como aquellos desconocidos en el proceso. Señor Jesús de la misericordia, esto significa que esto es un proceso que se puede llevar en ausencia, porque la única manera que a mí me nombren un defensor ad litem es que yo no estoy presente. Entonces, en Venezuela no hay proceso penal en ausencia. Si esto se va a llevar en ausencia, o sea, es una mixtura que no tiene explicación lógica al menos para mí. No entiendo cómo, si va a pertenecer al proceso un bien, o va a recaer sobre un bien, va a existir un desconocido en el proceso. Aun cuando yo no sé quién es el actual propietario, pues yo
voy a hacer recaer los efectos de la ley sobre este inmueble, o sobre este título, o sobre esta propiedad. Es una cosa de estudio, ¿no? Por eso digo yo que es una mixtura que va a tener por fuerza que ser aclarada a través de la vía jurisprudencial. Hablando de vía jurisprudencial, todo esto que hemos venido hablando y que al momento de que se estaba discutiendo la ley, un grupo de doctrinarios estaban viendo todas estas cosas alarmantes que hoy hemos expuesto, ¿no? Y poquitos días después de su publicación se presentó un recurso por considerar inconstitucional esta ley. A lo que, vamos a hablar de la decisión, ¿no? Y por qué en líneas generales es inconstitucional. Pero a mí lo que me sorprende mayormente de esto es que en cuestión de 3-4 días se tomó la decisión sobre este recurso y existen recursos en sala constitucional y amparos y entre otros tipos de recursos que tienen años esperando la decisión. Y eso nos hace pensar ¿en qué momento político estamos para que sea tan interesante publicar este tipo de leyes, ¿no? La Sala Constitucional, mediante sentencia 315 del año 2023, estableció que era de carácter constitucional. La decisión indicó, entre otros aspectos, que el objeto de la ley era establecer esos mecanismos que le permitieran recuperar los bienes y efectos patrimoniales originados de actividades ilícitas. Indica también que resulta trascendental para el ejercicio y desarrollo integral de derecho constitucional a la protección de los derechos económicos, del patrimonio público, así como de otros intereses por parte del Estado vinculados a este tipo de derechos, y agrega que la ley contiene normas que buscan fortalecer la capacidad del Estado de combatir con eficacia estas prácticas delictivas, incorporando al ordenamiento jurídico venezolano un instrumento de política criminal como la extinción de dominio, que contempla un conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por la Constitución de la República. En todo caso, establece que esta decisión se subsume en la categorización que instruye nuestra Constitución en su artículo 23. Sí, sin duda. ¿Qué te parece eso? Yo no quiero referirme a la ley respecto a su condición acomodativa, ¿no? Yo no creo que la ley es una plastilina la que tú moldeas. Creo que la seguridad jurídica de los ciudadanos debe tener un respeto, y entiendo que no puedo malear y convertir la ley en lo que yo necesito hoy y en este momento, aun cuando entiendo el dinamismo de la norma jurídica y que debe adaptarse a los nuevos tiempos, lo entiendo. La seguridad jurídica tiene que prevalecer. Entonces, mira, tú de ese estrato puedes tomar ya sin ninguna duda, que esta ley tiene un espíritu criminológico, no criminalístico, sino criminológico. Es decir, es tendiente a la actividad criminal. Y en razón de eso, la estructura del procedimiento, si tú practicas la estructura del procedimiento, te das cuenta que desde el inicio, el procedimiento de extinción de dominio se realiza por Ministerio Público, de oficio o por denuncia. Así que ya ahí nosotros no tenemos dudas sobre que, aun cuando es claro, debería tramitarse de manera administrativa, de manera civil, de manera contenciosa, de otra forma, pues el espíritu de la ley no va. Esos no son los tiros, esa no es la... por ahí no va, esa no es la intención. La intención es seguir criminalizando, seguir coercionando, seguir ejerciendo el poder punitivo y el control social a través de la fuerza del Estado. Mira, las medidas cautelares que se van a tomar en razón de esta ley, las solicita el Ministerio Público y tiene 24 horas del órgano jurisdiccional para decretarlas con lugar o sin lugar.
Así que va a ser además un proceso muy expedito, que se puede realizar en ausencia, porque si me van a nombrar un defensor ad litem en el proceso, significa que no necesariamente necesitan que yo esté presente para ejecutar esas medidas cautelares, y la extinción de esos efectos pues puede durar de manera atemporal, es de manera, no quiero decir permanente porque no es la palabra correcta, pero sí carece de lapsos procesales. Entonces fíjate hasta dónde puede llegar el control del Estado sobre los bienes de los ciudadanos, sobre el patrimonio de los ciudadanos. Ya se nos Mira, está acabando en el tiempo. materia de drogas, en materia de la ley especial contra la delincuencia organizada, te voy a hablar, por ejemplo, respecto de los secuestros, y ya no de manera legal, sino de manera como el ciudadano de a pie lo puede entender. Mira, hay unas medidas que se tomaron en el SAREN y en otros organismos para preservar los bienes de las personas las víctimas de secuestro. Obviamente, con la intención de que ese patrimonio del secuestrado no sea utilizado para pagar lo que los delincuentes y criminales están solicitando a su familia, a sus seres queridos, para recuperar la libertad de los mismos. Y entonces, con esa intención, pues se tomaron muchas medidas procedimentales, muchas medidas. ¿Cuál era la intención de eso desde el espíritu de la norma? Viéndola desde lo positivo, viéndolo desde comprender que la ley es necesaria para que nos cuide. Bueno, evitar esa circunstancia, pues, que el secuestrado no sea solamente víctima de secuestro, sino que además en su patrimonio sirva para financiar a las mafias. Eso lo podemos entender. Claro. Cualquiera al que tú se lo expliques lo puede entender. Mira, en materia de corrupción, cuando un funcionario se hace del patrimonio de la nación de manera ilícita y con ello constituye un emporio de propiedades, esas propiedades como mínimo deberían servir para como dice el espíritu de la norma, para obras sociales, para recuperar el Estado. Es que todos podemos entender eso. No es una cosa que escapa del entendimiento del ciudadano común. Es así, es cierto. El Estado está para protegerte, la ley está para protegerte. Pero hay un esquema, un límite, una estructura, una organización, un orden que tú debes seguir para aplicar medidas de seguridad. Como las llevas en tu casa, o sea, que las puertas de tu casa se cierren a las 10 de la noche, porque es la hora correcta en que los miembros de la familia acordaron que todo el mundo se... No significa que un hijo tuyo necesite trabajar hasta las 12 de la noche y entonces tenga que mudarse de la casa, porque es que solamente hasta las 10 de la noche se abren las puertas de esa casa. No, ya va, vamos a sentarnos porque somos conciudadanos. Entonces, sentarse no son 4 días, y es cómo conecto con lo que tú nos estás contando. Si yo tengo que tomar una decisión para darle justificación o para explicarles a los ciudadanos la necesidad de la ley, no puedo tomar esa decisión en 4 días. Así como me tomo 4 años, 5 años para resolver otro asunto, pues debo tomarme un poco de tiempo para entender que el ciudadano de pie no está entendiendo por qué lo estoy castigando de esta manera, o no está entendiendo por qué yo estoy ejecutando estas acciones que le pueden traer un riesgo grave, y tampoco está entendiendo cómo protegerse de no caer en el riesgo de infringir la ley. Porque, claro, ciertamente es así, ¿no? Ya el tiempo hoy creo que nos ha quedado programa para de todas las cosas que esta ley ha traído. Te quiero agradecer por acompañarnos hoy, Audrey. Y bueno, para finalizar este segmento, creo que la reflexión que podríamos hacer son los peligros que esta ley trae para un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay tribunales independientes e imparciales, y lo único en lo que puede ser traducido es un nuevo medio de represión para los ciudadanos. Y con esto nos vamos con la máquina de la represión. La máquina de la represión.
Desde el año 2014 se han registrado 15.794 detenciones políticas en Venezuela. Actualmente, para esta semana del 15 de mayo, tenemos un total de 284 presos políticos cuyos géneros son 264 hombres y 20 mujeres. Sus ocupaciones son 153 son civiles y 131 son, 153 son militares y 131 son civiles. Y de edad, los 284 son mayores de edad. Para esta semana hay 120 condenados y 164 no condenados. Ayer se decretó la absolución de uno de los presos políticos y estamos preocupados en este momento porque hasta el momento Junior Misael Estrella, quien ha sido preso político del año 2017, se le decretó su sentencia absolutoria en horas de la mañana y hasta el momento no ha sido liberado y permanece privado de libertad en los calabozos del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Con esto concluimos. Les doy gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a este maravilloso equipo que nos lleva con ustedes de la estación por el trabajo. Me despido, como siempre les digo, hagan el bien sin mirar a quién, que Dios, la vida o el karma, lo que ustedes crean, se los va a devolver. Con esto culminamos el programa de hoy de Aquí se habla libertad. Nos vemos en una próxima ocasión. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.